Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, Marte, el espejo rojo. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, buenos días. Aquí con temperaturas muy bajas y tú allí con una temperatura muy envidiable. Sí, así es. Oye, Juan, hoy has propuesto hablar de un tema que creo que tú eres uno de los expertos mundiales absolutos. Has Eso, propuesto... Dime. no, que yo te agradezco la exageración, pero hay muchos expertos mundiales y que saben Bueno, muchísimo sobre este tema, mucho más que yo. Yo simplemente deja... soy un estudiante. Ya. Bueno, el tema que has propuesto, Juan, es ni más ni menos que Marte, el planeta Marte. Sí. Y la razón por la cual digo que eres uno de los que más sabes es porque organizaste una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que estaba súper bien, tan bien que luego la trajeron aquí a Singapur. Yo la vi en Singapur y porque has editado este chulo libro que se titula Marte, el espejo rojo, ¿no? Juan, ¿por qué hiciste una exposición sobre Marte? ¿De dónde te salió la idea? Bueno, en realidad no es, digamos, no es una idea mía, para ser honesto, en el sentido de hacer una exposición sobre Marte. Tú ya sabes que soy un amateur de la cosmología, que me gusta mucho todo lo vinculado con los planetas, las estrellas, el universo en que vivimos. Pero fue un pedido en 2019 de Judith Carrera, la directora del Centro de Cultura Contemporánea, que me dijo, quiero que hagas una exposición sobre Marte. Y entonces yo le dije, ¿tú realmente estás segura que yo quieres que haga una exposición sobre Marte? Sí, sí, ¿Y sí, por sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque en ese instante se hablaba del Mars Rover o algo así, de las sondas. Bueno, no, no, fue una idea, digamos, una idea desde mi punto de vista en ese momento extravagante, pero cuando la pensé durante unos días, me pareció que era una oportunidad excepcional para investigar, sí, sobre Marte, todo lo que sabía ya sobre Marte y todo lo que podía aprender, porque en realidad se trata de un proceso de aprendizaje que no termina más. Entonces, no, en el 19 todavía no, además estaba todo el problema de la pandemia y todo, la exposición en realidad se produjo y se creó durante la pandemia, ¿no? Y no, cuando se inaugura la exposición, ¿sí? En febrero del 21, sí lo que coincidía, y eso ayudó mucho, digamos, al éxito de la exposición en Barcelona, es que llegaba la Perseverance. Es decir, fueron los días, la exposición se inauguró un 24 de febrero, creo, y el 21 se hizo una conexión directa con la NASA para la llegada en directo de la Perseverance, con expertos de Barcelona sobre el tema y todo. Y fue un momento realmente muy bonito, es decir, los astrónomos que estaban allí, bueno, estaban muy emocionados realmente, porque entre las cosas buenas que hay que reconocer de la humanidad es que logramos poner, digamos, varios artefactos en Marte y que en este caso el lugar que se había elegido es un cráter de Marte que se llama Jezero, donde se cree que hubo agua, no sé, es una posición estratégica que ha sido estudiada. Y la Perseverance aterrizó allí. La Perseverance además llevaba por primera vez un dron, un helicóptero que se puso a funcionar a los pocos días, que se llamaba Ingenuity, ingenuidad, Sí, ingenuidad. sí, me acuerdo. Entonces, bueno, sí, coincidió, digamos, con ese momento que fue un Sí, momento como, bueno, marciano, ¿no? sí.
que me sirve para decir que este programa justifica que tú y yo somos dos marcianos. Sí, totalmente, sí, sí. Es el único podcast de la Tierra en la zona templada. Todo el mundo los tiene para criticar algo, ¿no? Oye, Marte, el dios de la guerra, Ares, Sí, ¿no? ¿Por Ares, qué? posteriormente, bueno, Marte en la mitología romana, sí. Eso es muy interesante porque, digamos, uno de los enfoques y lo que me ayudó, me ayudó realmente a revisar de manera quizá irresponsable la historia de la humanidad y la historia y ubicarme dentro de un contexto que podría ser la historia del universo, que muchas veces hemos hablado, ¿no? Porque aquí, claro, eh, si había que pensarlo, pensémoslo realmente. A lo grande, sí. Sí, Una pero tarde bueno, tonta que no sabías qué hacer, sí. claro, entonces, lo primero es este contexto, ¿no? Que tú sabes, bueno, del Big Bang, cuánto hace que sucedió, después la formación del sistema solar, que son hace 4.500 millones de años, posteriormente aparecemos nosotros ahí como una especie de anécdota, digamos, en la historia del universo. Y ese era el primer, digamos, marco temporal, porque eso es importante. Es decir, cuando hablamos de Marte y para entender lo que sería la historia cultural de Marte y cómo estamos tan vinculados al llamado planeta rojo, es ubicarnos, ¿no? Porque nace en el mismo momento que la Tierra. Desde ese punto de vista, se podría decir que son hermanos. Además, en relación a la cercanía, primero estamos, es decir, estamos cerca de Venus y cerca de Marte. Venus es demasiado caliente y Marte es demasiado frío. Pero desde el comienzo hay un vínculo incluso en la formación, de acuerdo al relato estándar que aceptamos. Y después lo que comienza, digamos, en las primeras civilizaciones, es esta idea de que imaginémonos, porque eso es lo importante, imaginémonos, digamos, un cielo evidentemente sin contaminación lumínica, donde lo único que brilla como rojo es Marte, que es un planeta, pero no se sabía, y que parece una estrella. Entonces, lo primero es, digamos, ¿cómo hay una estrella roja en el firmamento? Eso para el enigma y la posibilidad de de los astrólogos y de los astrónomos de la antigüedad. Entonces, ese es un primer desconcierto. Y después, mejor que me preguntes algo porque si no, va a ser un Bueno, monólogo absurdo. iba a decir que el color rojo viene de oxidación, ¿eh? Es Exacto. óxido de hierro. Lo que recubre el planeta es herrumbre, es la palabra castellana, ¿sabes? Y efectivamente se forma la parte. La Tierra está en el límite de la zona habitable, que se llama. Luego podemos hablar del agua de Marte, pero me gusta la mitología, ¿no? Aparte de Aries, me llama la atención que sus dos lunas, ¿no? Reciban el nombre de Phobos, que es el dios, del pánico y del miedo, Y de y Demos, Deimos, que Deimos, es el dios del terror y del pavor. O sea que sí, sí. nuestros ancestros decidieron que Marte era lo malo, 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 seguramente porque era de color rojo, ¿no? Sí, es muy curioso todo eso, sobre todo porque, bueno, estuve investigando un poco antes, digamos, de griegos y romanos, y en Babilonia eh, a Marte se lo identificaba con un dios que era el dios del inframundo, que se llamaba Nergal o Nirgal, dependiendo, ¿no? Entonces, lo curioso de ese dios del inframundo, porque las interpretaciones hay que ir con mucho cuidado, es que anteriormente a la denominación, digamos, bueno, demoníaca, ¿no? Es un dios demoníaco. Era un dios del inframundo y por lo tanto un dios de la tierra. Y que por otro lado representaba también, ya comenzaba a representar la guerra o los conflictos, etcétera, etcétera. Esto es importante por lo siguiente, porque a Marte siempre
clásicamente se lo ha relacionado en la mitología con dios de la guerra. Pero también lo que he ido descubriendo es que es al mismo tiempo, y eso se verá, digamos, en la conversión romana, un dios de la agricultura, es decir, un dios de la agricultura. Y ha tenido distintos tipos de valoraciones y en cada una de las culturas ha funcionado de una manera distinta. La estrategia de los egipcios es bastante más compleja y sofisticada y aquí no hay tiempo para explicarla. Pero, por ejemplo, en los griegos, la sensación es que Marte era considerado un dios problemático y menor. Hay un pasaje de la Ilíada donde se le dice, oh, tú siempre que estás en trifulcas, era un dios molesto, ¿no? Y además no tenía prestigio. La reivindicación de Marte como dios relevante, después de Zeus o Júpiter, es en el Imperio Romano, porque en el Imperio Romano es el dios de los ejércitos, pero también es el dios de la primavera. Entonces ahí, digamos, recupera lo que podría ser para mí la esencia, también a partir de la cual pude desarrollar el discurso expositivo, porque sería, por un lado, es el dios de la guerra, que es digamos, un factor fundamental en la evolución y los devaneos de la humanidad, y por otro lado, es un dios de la agricultura, es decir, otro factor fundamental en lo que es decir, agricultura y guerra, dos elementos de reflexión importantes Ujú. para analizar la historia de la humanidad. Sí. Creación y destrucción, ¿no? En la misma Exacto, parte. sí, sí, Bueno, para seguir hablando, mientras vamos intercalando cosas, ¿no? Has hablado de los sumerios, he buscado los nombres de Marte en todas las culturas y me he encontrado Nerval, que creo que es otra de las formas de la misma palabra que has dicho tú, Mangala, exacto. Harmakis, Mangala en India, Harmakis, Mangala en India. Harmakis y then Sí, Augakuk, bueno, varios sí, sí. nombres, ¿no? Ah, y bueno, para volver al planeta mismo, ¿no? Bueno, para la gente que no lo sepa, está un poquito más lejos del Sol, ya lo has dicho. Luego está más frío, la temperatura promedio es 60 grados bajo cero. Y a partir de este instante ya no te puedes quejar, Juan. O sea, Sitges es un paraíso. Los marcianos quieren todos venir a vivir a Sitges. Sí. El día dura unas 25 horas y el año dura unos 667 días, ¿no? Se parece muchísimo a la Tierra, muchísimo. Y hemos enviado sondas y sabemos que hay agua en los casquetes polares, congelada, y que si se fundiera toda esa agua formaría un océano de unos 11 metros de profundidad nada más. Sí, O sea sí. que lo que quiero decir con todo esto es que sabemos muchas cosas de Marte, ¿no? Porque hemos enviado sondas que han orbitado a su alrededor y hemos aterrizado en Marte y, bueno, tarde o temprano enviaremos a una persona a Marte, ¿no te parece? Sí, sí. Yo creo que es uno de los planetas que más sabemos por el número de misiones que comienzan a finales de los 50, 60, sobre todo primero con misiones rusas que en general fracasan, son pioneros, en eso hay que reconocer, es decir, en la carrera espacial, pero fracasan las misiones. Entonces, las primeras que triunfan bueno, son misiones americanas con el Mariner, etcétera. Y lo vamos conociendo progresivamente y eso nos ha dado mucha información desde los años 60 hasta ahora. Para toda la gente realmente interesada en el tema, el material que hay en Internet, el material que tiene la Agencia Espacial Europea online o la NASA, realmente es extraordinario. Es decir, si alguien quiere interesarse, ver, tener experiencias en 3D, saber qué están haciendo, incluso saber en este momento, que es algo que comentábamos antes, podemos saber perfectamente en qué día de Marte estamos equivalente, que se mide en soles. Y también podríamos saber, porque eso lo transmitía la InSight y ahora quizá creo que lo está haciendo la Perseverance, es la temperatura que hay en estos momentos y cuáles son las condiciones climáticas. Por lo tanto, sí, aquí en Sitges a 2 grados
estoy un poco mejor que en Marte. Oye, una de mis eternas preguntas, que sabes que tengo una curiosidad infinita, vuelvo al zodíaco porque Marte aparece ya en, en Sumeria, ¿no? En Babilonia. Y hay dos cosas que te quería preguntar. La primera es que he descubierto que es el planeta regente de Aries y de Escorpio, ¿vale? Y que está exaltado en Capricornio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Marte es el planeta regente? El planeta regente, lo hablamos en el podcast, que se los recomiendo, porque, porque es bastante divertido, que se llama Dos Acuarios en Apuros, creo que es el segundo Sí, podcast. sí. Es que es el planeta, digamos, determinante, el que te influencia más, es decir, el planeta de tu signo. En el caso de Aries, evidentemente, como Aries comienza precisamente con la primavera y va de marzo a abril, Marte es su regente. En el caso de Escorpio, yo creo que no sé si es también regente de Escorpio. El regente de Escorpio es Plutón. Y es verdad lo que dices tú, que en Capricornio Marte está en exaltación, quiere decir que es el planeta de alguna manera que apoya las energías. Por eso Capricornio y Aries se parecen bastante. Aries es digamos, es el comienzo, también es la creatividad, porque claro, con los símbolos, con este tipo de simbología arquetípica, hay que ir con cuidado porque son varias cosas, no solamente lo que se entiende habitualmente. Lo que no estoy seguro ahora es, pero puedes tener razón tú, ¿no? Yo creo que el regente de Escorpio es Plutón, eh, que ahora precisamente está en Acuario, así que lo tenemos allí en Bueno, Acuario, no, yo profundizando. lo que tú me digas, yo me lo creo. Lo No, que he estamos leído trabajando mucho, sí, con el sí, inconsciente. es que se asocia, ¿no? A Marte, en el zodíaco, a la fuerza, a la ambición, a la sexualidad, a la impulsividad, a la capacidad de luchar y orientar la voluntad hacia deseos cada vez más intensos. No sé si es correcto o no, pero es Yo creo un que sí. signo potente, ¿no? Es un signo Sí, potente. y tú lo conoces muy bien porque tú tienes ascendente Aries en Sí, sí, Tauro. sí. Por lo Sí, sí. tanto, eso te da, y no me digas que no es así, una rapidez especial e inusitada y además para plasmar. Es decir, si yo no te conociera y te dijera, tú Sí. eres hiper rápido y tomas resoluciones y plasmas con una capacidad poco usual, ¿tú qué me dirías? Nada, yo te diría que hablemos de otro tema. Eh, sí. Bueno, pero hay una segunda parte de la parte del zodíaco que me ha llamado la atención. Y es que no me había dado cuenta nunca, que son los símbolos, ¿no? Del zodíaco. Claro, Y el símbolo de Marte es el del masculino, ¿no? Es exacto, la exacto. redondita con la Con la flecha, flecha, claro, con la flecha, de la que misma es el manera, símbolo, sí, 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 no, de con la el pene misma, por ahí. sí, de la misma manera que Venus es el círculo con la cruz debajo, ¿no? Sí, sí. Venus y Marte es una pareja muy, muy célebre en la mitología. El símbolo de Marte es muy curioso porque también analicé las transmutaciones que hay sobre el símbolo de Marte y luego, evidentemente, desde la astrología clásica, luego pasa por la alquimia y allí Jung lo identifica con un elemento clave para lo que Jung llama el principio de individuación, que no tiene nada que ver con cultivar el ego de una forma desaforada, sino la esencia de lo que tú verdaderamente eres y de lo que tú verdaderamente puedes ser, no es posible si no tienes digamos, el verbo que esencialmente, como es, modula Mar Aries, que es yo soy, es decir, yo soy verdaderamente, es decir, no necesito, digamos, comprobaciones externas.
mi seguridad en que yo soy no necesita, digamos, contrastes, etcétera, y todo lo demás. Por eso Aries es tan autónomo. Es decir, tú ves arquetípicamente a las personas de Aries y realmente son acción y creación. Y además hay muchos artistas de todo tipo y científicos que pertenecen a Aries, porque también es un precursor, es decir, se adelanta. Otra cosa es que plasme luego o que tenga continuidad, pero en general son precursores. Por eso es Ujú. ambivalente la cuestión simbólica, ¿no? O sea, es Sí, decir, sí. tiene... Ujú. Bueno, lo que pasa es que ahora ya he quedado castigado de por vida. Cada vez que vaya a un baño y vea el símbolo de hombres y el de mujeres, ya pensaré, mira, Marte, estás aquí. Sí, Ya, sí. ya me ha fastidiado eso. Ya nunca veré No, un baño de la misma manera. y además, si lo piensas, la evolución de los símbolos, Sí. eso es interesante, digamos, el conocimiento amateur o el estudio de la mitología, luego sirve mucho en el mundo contemporáneo. Se puede decir sin problemas porque además es así, bueno, tampoco aquí no hacemos publicidad de nada, pero si te fijas, el símbolo de Volvo, los Ujú. coches, es el símbolo Hostia, de Marte, anda. Ok. es el Me símbolo de pillas Marte. en fuera de juego, ¿eh? Tengo que Sí, sí, recuperar no, la no, sí, imagen. sí. Dale, dale. No, no, no me equivoco, si lo chequeas ahora, sí, sí, Dale. es el símbolo Mira, de, sí, de del la coche. masculinidad, Sí, soy un de la vikingo aquí. petromasculinidad, claro. Sí. Mira, una cosa que tal vez a la gente le puede interesar, ¿no? Sí, Marte es martes, es el día martes. Lunes es la luna, martes es Marte, miércoles es Mercurio, jueves es Júpiter, viernes es Venus, sábado es Saturno y el domingo es el día del Señor, pero en otras culturas como la inglesa es el día del Sol. claro. Sunday, ¿no? Es el Sunday, día del Sol. exacto. Porque en la astrología clásica se consideraba como planeta el Sol, sí. Claro. Y entonces, lo estaba pensando y digo, oye, pero claro, hay 7 días porque en ese instante se conocían 7 objetos que se movían más rápido. Y yo Exacto, pensaba, ostras, si hubieran tenido telescopios, hubieran visto un octavo, un noveno, ¿qué pasa? Que la semana sería de 8 o 9 días, o si no hubiera uno menos, tendríamos más días de vacaciones. es totalmente así, es a partir, digamos, de un conocimiento parcial. Mira, fíjate, es Mira, decir, una cosa, estamos sobre que es sobre un curioso. conocimiento parcial, claro, o sea, nuestra semana es arbitraria, es Bueno, tanto es arbitraria, así que me lo he mirado, digo, pero claro, entonces, porque yo le digo, entonces si claro, se hubieran conocido más planetas o menos, la semana habría sido más corta o más larga y habríamos trabajado más o menos. Y efectivamente se retrotrae a Babilonia la creación claro, del ciclo de 7 días porque ellos claro, fueron los que vieron los 7 astros en claro. movimiento, ¿no? O Mira sea que cómo es le todo. debemos, ¿Y cuánto tendríamos ahora? Una semana de 10 imagínate, de estaríamos de trabajando 9 toda la días, ¿no? semana. Sí. Sí, claro, de 10 días, Claro, sí. Plutón, Neptuno, Bueno, empiezas cuidado, ahí. no des ideas que No, alguno de no, los no, no. magnates que nos Vendrán dominan pueden sí. establecer la jorna la jor la semana de 10 días. Bueno, me llamó me llamó un poquito la No, atención. pero has visto, es una verificación totalmente, sí, real, es así. Por lo tanto, digamos, esa cuestión de fondo, que estamos sobre parámetros arbitrarios, porque finalmente es una construcción a la que estamos Sí, sujetos, que condiciona, bueno, nuestra vida, por la cuestión del tiempo, cuando festejamos o no la semana, ha sido aceptada, creo, universalmente, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Creo que sí. No sé, la verdad no sí, puedo decirlo. Oye, una cosa que me gustó mucho de la exposición fue cuando tú me explicabas la historia del descubrimiento de los canales de Marte, ¿no? Porque era romántica la historia. Y habían peleas viscerales, ¿no? Entre la gente que defendía que habían canales, que había agua, que habían marcianos y los que decían que no, las sociedades astronómicas peleándose día a día. Eso en las noticias de los diarios, en las primeras películas que se hicieron, ya habían, ¿no?
Sí, sí, Ha sido un tema romántico, Marte, ¿no? Mucho más sí, que los demás. sí, 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 sí. Y sobre todo, si se analiza toda la historia, eso que estás mencionando comienza a finales del 19, cuando un astrónomo italiano que se llamaba Schiaparelli dibuja, hace, digamos, una primera cartografía. Ya sabes, el estudio de Marte en realidad comienza porque descubre las lunas, por eso eh, como es Galileo ya ve realmente, ¿no? Marte, observa Marte con el telescopio, es uno de los primeros, pero Schiaparelli, y hay muchos astrónomos después de él que también investigan Marte, pero Schiaparelli en el siglo XIX dibuja el primer mapa de Marte donde, bueno, se interpreta las distintas interpretaciones, una de ellas, que es quizá la más controvertida y la más famosa en ese momento, es la de Percival Lowell, que era un excéntrico, un astrónomo amateur de Boston, digamos un hombre de negocios con poder financiero, pero era un astrónomo amateur que dice que en realidad eso que está dibujando Schiaparelli es que allí vive una civilización agonizante por el cambio climático y que hay canales, etcétera, y que hay marcianos. Entonces se desata, es muy curioso, es muy interesante ese periodo, entre finales del 19 y los primeros 20 o 30 años del siglo XX, una martemanía. Es una Mm, martemanía sí. realmente, que si se analiza en profundidad y que a mí me ayudó mucho para comprender mucho mejor ese tránsito entre los dos siglos, porque venimos con la idea de que en realidad es la idea de cómo es, ¿no? Desde el 18, 19, razón, ciencia, progreso, pero se interesan todos, es decir, hay una cantidad de mediums que dicen estar contactando con Marte, los astrónomos, los ingenieros. Recordemos que también es la época de grandes obras, ¿no? De grandes obras hidráulicas como el canal de Panamá, etcétera. Entonces, es un momento donde todos eh, se interesan por Marte, incluso en algún programa lo mencionamos, Nikola Tesla decía estar recibiendo señales de Marte por radio. Bueno, entonces, y allí comienzan una serie de fenómenos totales, porque también está el tema de la guerra de las patentes entre Edison y Tesla, La también. electrificación, sí. Sí, exacto. Está, digamos, pero lo curioso es que es una era donde evidentemente es un poco previo, quizá los primeros 14 años, después de la Primera Guerra Mundial ya desmitifica todo, pero donde están los que creen que sí, que Lowell tiene razón, y la mayoría de críticos eh, que dicen que no, que eso simplemente es una ilusión óptica y que está totalmente equivocado Percival Lowell. Ahí ya en esos años, que podríamos decir finales del 19, primeras décadas del siglo XX, hay una verdadera martemanía. Sí. Sí. Mira, quería hacerte un comentario, porque efectivamente he verificado que las lunas de Marte fueron etiquetadas a final del siglo XIX bueno, que todo arranca ahí, ¿no? ASAP Halls Y, las sí, identifica. y estaba pensando, cuando yo leía, que siempre he defendido que el principio del siglo XX fue espectacular. En el principio del siglo XX, en ciencia, tenemos la relatividad, tenemos los primeros experimentos cuánticos, pero tenemos un cambio en la música. ¿eh? Aparece músicas que no tienen nada que ver con lo que veníamos, aparece un cambio en la filosofía, aparecen... Hay realmente una revolución. Y yo siempre he pensado, ostras, que tuvo que ser impresionante vivir el principio del siglo XX. Pero con los años me he dado cuenta que todo, en el fondo, tiene una razón. Y es que el final del siglo XIX es el momento de abrir los ojos a la exploración. ¿eh? Los grandes exploradores que empiezan a ir al origen del Nilo, que quieren descubrir cómo es el Polo Norte, que quieren descubrir
todos los viajes posibles en la Tierra y obviamente el cosmos, que quieren entender Marte, que quieren entender todo, ¿no? Y entonces Marte cuadra perfecto como el gran ejemplo de explorar en el Es- final del siglo XIX. exacto. ¿Eh? Sí, Es el sí, origen de todo nuestro conocimiento, ¿no? sí, Y en el acto que aparece conocimiento nuevo, se dispara la imaginación sí, sí. y empiezan a ver pues historias, narrativas. Existen los marcianos, existen los canales, se hacen películas, se escriben libros, ¿no? Y todo viene del primer fruto de la exploración. Y Sí. bueno, me No, estaba no, no, dándole no, no, vueltas, no, digo. no, es totalmente pertinente, estoy de acuerdo. Es decir, son muchos procesos que vistos en perspectiva los podemos conectar de una forma totalmente distinta. En tanto se están gestando, es difícil. Entonces ahora tenemos una perspectiva, yo creo, mucho más completa. Mucho En más re- completa. claro, claro, en relación a lo que decías, hay un famoso astrónomo ruso que se llamaba Tsiolkovsky, que decía precisamente que la Tierra, y es uno de los padres de la astronáutica, eh, ha sido la cuna de la civilización. Y tiene una frase muy famosa que dice, ha sido la cuna de la civilización, pero nadie dice que debe permanecer siempre la cuna. Entonces ya, digamos, a finales del siglo XIX, Tsiolkovsky lo que decía y abría, digamos, es el juego para todas las realidades, procesos que sucederían a lo largo del siglo XX. Imagínate que Goddard que era bueno, un inventor, un científico norteamericano, eh, él en realidad los primeros cohetes, y ahí si se busca en internet hay pruebas muy, muy divertidas, porque son cohetes que como si fuera una falla, están tirando hacia arriba, le salen mal. Bueno, Goddard en su juventud fue influenciado por La Guerra de los Mundos de Wells, Claro, que es otra de las novelas digamos, del de momento. marcianos. Sí, exacto. Y el objetivo de Goddard era ir a Marte, ya a principios del siglo XX, ¿no? Y es muy curioso, sí. Sí. Sí, yo tenía apuntadas algunas películas que se han hecho sobre Marte, ¿no? Y bueno, la gente más joven sabrá la película de Marte, que en inglés es The Martian, Sí, con Matt Damon y es de Ridley Scott, sobre ¿no? la novela de Peter Weir, sí. Sí, pero la verdad es que hay muchas películas, ¿no? Hay una muy divertida, Mars Attack, ¿no? Del año 96, que es una locura de película. Pero hay Misión a Marte, hay de Brian De Palma, hay Planeta Rojo, Capricornio 1, hay un montón de películas. Sí, sí, Pero yo sí. te quería preguntar, ¿cuál es la primera? ¿Cuál fue la primera película que se hizo de Marte? Yo creo que curiosamente, me puedo equivocar, porque siempre hay como una cuestión allí que todavía hoy, pese a todas las investigaciones, ahora mismo puedo estar dando un dato que hay que verificar. La hizo Edison, es decir, Edison, cuando hizo como una especie de protocinematógrafo, la película estaba dedicada a Marte, o sea que una de las primeras, si no la primera, evidentemente la hizo Edison. Lo que quería dar como información, que es una anécdota muy divertida, es que Mars Attacks, la Ujú. película de Tim Burton, Sí, está sí. basada, está basada en unos cómics y unas estampitas que salían con esos dibujos en los años finales 50, 60 en Estados Unidos. Y nosotros, porque tuvimos acceso, digamos, a la colección de un marcianólogo muy famoso en Estados Unidos, pudimos mostrar las figuritas que son igual a bueno, en eso se basó Tim Burton, es decir, los marcianos con ojos saltones y delirantes y todo son de esos cómics de los años 60, que por cierto se prohibieron, porque ya, bueno, claro, era una cosa demasiado, incluso en los años 60, ¿no? Era como los marcianos nos masacraban y además riéndose, claro.
Es que además en todas las películas y en todos los libros son ellos que nos invaden, ¿verdad? Sí, 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 Siempre sí, es no. sí, 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 Yo lo encuentro sí. muy divertido. Sí, siempre, Eh, siempre, siempre los invade. Y además, no lo sé, eso todavía siempre lo sigo buscando porque me gustan las etimologías, así, de dónde aparece kafkiano, etcétera. El término marciano se va asociando cada vez más, es decir, cuanto más sabemos de Marte, marciano se va asomando a alguien que realmente viene con ideas extravagantes o está, bueno, o se le fue la olla o tiene conductas muy raras o realmente es un marciano y no lo sabemos. Están entre nosotros. Sí, siempre estuvieron aquí, eso es yo lo que Siempre decía a las estuvieron personas. aquí. Y sí, siempre estuvimos allí, porque mira, desde la historia, desde el comienzo tuvimos esa relación con Marte que se formó en el mismo momento que la Tierra, ¿no? Son Sí, sí, planetas, hermanos. sí. Como anécdota, déjame que te diga que a Fermi le preguntaron si los extraterrestres existían. Y él dijo esa frase que me parece genial. Dice, sí, están entre nosotros, son los húngaros. Porque sabes que von Neumann, Ziller y Wigner eran Cla húngaros y que claro, nos hablan ese idioma que no hay manera de... perfecto, sí, totalmente, O sí, sea que yo creo que los marcianos son todo un país, sí, sí, Hungría. Pero bueno, es además de muy bueno, películas hay libros muy importantes, ¿no? Para empezar, Crónicas Marcianas, claro, ¿no? De sí, sí. Bradbury, de 1950, ¿no? Eh, pero hay muchos más libros, ¿no? Bueno, es que lo que hay que entender es que Marte es una especie de pistoletazo de salida, de inspiración para lo que es, digamos, para mí el género realmente, visto en perspectiva, más revolucionario del siglo XX, aunque es denostado durante todo el siglo XX, que es la ciencia ficción, Ciencia ficción. science fiction. Es decir, si tú ves el nacimiento de la ciencia ficción, desde autores más populares como Burroughs hasta, bueno, todos los autores y autoras que comenzaron a tratar, Bruno Gernsback, etcétera, creador de la revista Amazing Stories, etcétera, todos comenzaron, digamos, con historias sobre Marte. Y toda la historia de la ciencia ficción del siglo XX no se entiende sin Marte. Lo que pasa que a medida, sobre todo después, a partir de finales de los años 50, 60, 70, vamos conociendo científicamente qué es Marte, cómo está compuesto, cómo es su atmósfera, cuáles son sus características, es decir, los conocemos cada vez científicamente con más precisión, cambia el estilo de la ciencia ficción. Y el último gran ejemplo quizás sea a finales de los 90, la trilogía de Marte, de Kim Stanley Robinson, porque trabaja con todo el conocimiento científico que en ese momento existía sobre Marte. Sí, sí. Es una fascinación permanente, ¿no? O al menos a mí así me lo parece. He buscado algunos libros que existían y, bueno, he encontrado Las arenas de Marte, de Arthur Clarke, ¿vale? Lo digo por otra persona clave en el mundo de la divulgación, ¿no? Exacto, Tiempo de Marte, La guerra de los mundos, como hemos dicho, que por cierto, La guerra de los mundos es de Wells de 1898, ¿no? claro. Y además en la primera página, los que recuerdan, está mencionado Schiaparelli, estaba muy Sí, actualizado, claro. ¿sí? Es decir, ya habla de precisamente de Schiaparelli, sí, sí. Era el equivalente de lo que hay gente que le llama ciencia ficción dura, ¿no? Es decir, muy bien Bueno, informada, donde exacto. haces una trama, pero que no hay mentiras con respecto a la ciencia, ¿no? Es una trama, una imaginación sobre el futuro, pero es una trama que tiene sentido. Bueno, otro, digamos, otro de los padres de la ciencia ficción que estaba muy informado y es realmente muy interesante, más allá de historias sobre Marte o lo que sea, es Julio Verne. Es decir, Julio Verne era un escritor realmente muy informado sobre la ciencia de su época, ¿no? Mm. Bueno, un par de datos más sobre el planeta, ¿no? Marte tiene atmósfera.
tiene una tenue atmósfera. Pero es tan tenue que no permite que atrape cosas. La formación de las lunas, ¿sabes? Sigue siendo disputada, cómo se formaron esas dos lunas. Pero tiene una atmósfera muy tenue y tiene el tamaño es es el 15% del volumen de la Tierra, ¿no? Tres El, veces nuestra luna, más o menos, para sí, también el se puede. 11% de nuestra masa y a efectos prácticos la gravitación es solo un tercio. Es decir, que ahí saltas de verdad. Sí. Das un salto de verdad. Es más fácil caminar, pero más difícil respirar. Sí, bueno, respirar está muy bien, sobre todo porque es dióxido de Dióxido de carbono, o sea que carbono total. te mueres en el acto, ¿no? Las Sí, plantas se pondrían ciegas allá. sí, sí, sí. Pero un pequeño dato que me ha hecho mucha gracia es que sus dos lunas, ¿no? Sus dos satélites son, antes lo hemos dicho, Phobos y Deimos. Phobos es más grandecito, Deimos es muy pequeñito, pero es tan pequeñito que hay lo que se llama la velocidad de escape, es decir, que si algo sale en la dirección hacia arriba, realmente se va hasta el infinito, ¿no? Es decir, la capacidad de retención por fuerza gravitatoria está limitada, ¿eh? Si tienes una energía cinética mayor, pues te vas. Y es tan baja que es 5 metros por segundo, que es aproximadamente lo que un humano logra al saltar. La luna, Deimos, es tan pequeñita que un humano podría pegar un salto y salir, salir disparado hacia el Velocidad, universo, ¿no? velocidad de escape, claro. La velocidad de escape es alcanzable por un salto de un humano. Me parece genial eso. Bueno, cuidado Habría que que cuidado. en el futuro también las nuevas compañías, digamos, que comercialicen todo esto, dirán, entre los deportes extremos estará, El salto en Marte. exacto, claro, bueno, Me pero parece buenísimo. sí, sí, el salto en Marte como, digamos, equivalente a todos estos deportes de riesgo que se hacen, sí. Y Sí, vamos sí. hacia eso, vamos hacia el salto en Marte, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Juan, volviendo a un punto un poquito más profundo y personal. ¿Por qué le llamaste Marte el espejo rojo? Porque darle un nombre a una exposición que va a estar meses y que va a circular por la Tierra es como algo lo más importante, ¿no? ¿Cómo la vamos a titular? O sea, ¿qué otros títulos circularon por tu cabeza? Debo confesar, y digamos, no estoy, digamos, falseando la historia, es decir, es lo primero que me llegó a la semana. Eh, no sé, así fue como, bueno, ese tipo de cosas. Marte, el espejo rojo. Y no tuve ninguna duda, y desde ahí me di cuenta, posteriormente, y esto es algo muy, muy curioso, posteriormente cuando releía sobre todo la segunda parte de la trilogía de Kim Stanley Robinson, el personaje que vuelve a la Tierra después de estar mucho tiempo en Marte se llama curiosamente Nergal. Y en uno de los parlamentos que hace digamos, bueno, a los terrestres que están ahí, dice, Marte es el espejo de nuestra historia, es el espejo de nuestra esencia. Entonces, bueno, eso me lo acabó de confirmar. Dije, bueno, perfecto. Y además, cuando contacté con Star Robinson, porque formó parte de la exposición y es un verdadero caballero, lo primero que me dijo es, me encanta el título. Sí, Es que es muy bueno. sí, Yo te digo, es el espejo mira, yo me rojo. Es quedé lo primero, pensando, pero me surgió así, no, digamos, no tuve que elaborar nada, ni romperme la cabeza, ni decidir entre títulos, ¿no? a mí lo que me pasó es que, bueno, yo sabía de la exposición de Marte, pero solo fue al ir a verla. Que entonces sí que me percaté que era este el título y me quedé pensando, además había una cosa al final de la exposición muy chulo, que claramente leía tus palabras, ¿eh? Te conozco lo suficiente para saber que aquello era Juan en estado puro. Y me quedé pensando y digo, claro, es que
Un espejo es el lugar que miramos muchas veces para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Te miras en el espejo, ¿no? Y claro, Marte lo tenía todo. Lo podíamos ver, estaba tan lejos que era misterioso, e intentamos descubrir canales, descubrir civilizaciones, pensar que eran otras personas como nosotros, que tal vez que serían nuestros enemigos. O sea, que efectivamente es un espejo para nosotros, ¿no? Te miras ahí, en el fondo, para conocerte a ti mismo. Sí, por eso Y te decía, rojo, sí, sí, claro, sí, por eso sí. te decía que asumir, digamos, la historia cultural de Marte, de la cual la exposición solamente ha sido, digamos, un esbozo, es apasionante precisamente porque estás hablando de la Tierra en última instancia, estás hablando de nosotros, qué es lo que pasó. Y además, la última parte de la exposición la vinculé porque, claro, ¿qué sentido tiene hacer una exposición sobre Marte si no tiene una dirección semántica profunda? ¿Qué pasa con Marte en el antropoceno? Es decir, en este momento donde se está hablando de esta crisis climática tan alarmante que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y una de las cuestiones interesantes es que Marte es el resultado de un cambio climático progresivo desde hace millones de años. Entonces, también, y esto es una cosa que sí hay que agradecerse a la extravagancia y a la obsesión de Lowell, él dijo, en realidad, lo que yo estoy diciendo, para que no se me malinterprete, es que deberíamos mirar hacia qué vamos si seguimos así. Es decir, hacia qué vamos. Marte es un espejo también futuro de lo que podemos convertirnos si no cuidamos el planeta que tenemos. Y es curioso que eso lo haya dicho a principios del siglo pasado, porque él conocía las tesis del príncipe Bakunin. Tú sabes Ah, sí. que Bakunin, bueno, era uno de los Mm, teóricos del anarquismo, pero sí. también era un gran geólogo. Entonces, Ah, sí. sí, sí, claro. Wow. Bakunin tenía, o Bakunin, bueno, tenía un estudio sobre la desertización de Eurasia que Lowell conocía. Entonces, claro, uno de los primeros precisamente en hablar bueno, de cambio climático, de que las cuestiones, digamos, la Tierra se estaba desertificando, fue Bakunin. Eso lo conocía Lowell y lo que se especula es que hay algún libro escrito sobre eso, es que él estaba hablando en realidad de lo que podríamos convertirnos, en qué podríamos. Y curiosamente, ya vemos que si analizamos determinados paisajes de la Tierra, son indistinguibles de los paisajes Sí, marcianos, son indistinguibles. sí. Esto quería preguntarte. Bueno, antes de que se me olvide, porque se me ha olvidado una cosa. En este proceso de millones de años de cambio climático, de todo lo que dices, eh, déjame que diga que Marte sigue evolucionando. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que las lunas de Marte se aproximan 1,7 centímetros al año, más cerca de Marte, y que en unos 40 a 50 millones de años las fuerzas de marea las romperán y se desintegrarán. Imagínate nuestra luna, ¡paf!, que se Sí, sí, rompa, sí, ¿no? sí. Eso va a pasar en Marte. O sea que nadie se ha de creer que el sistema solar va a ser eternamente igual, Claro, sino no, no, no. que Está evoluciona. en perpetua mutación. Sí, sí. Hay Sí, teorías muy peregrinas, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando analizaba la formación del sistema solar, hay una teoría que ahora no recuerdo el nombre, donde dice que cuando se estaba formando el sistema solar, eh, Júpiter actúa como castrador de Marte. Marte estaba destinado a ser un planeta más grande. Entonces, ahí hay una primera historia de nuestro amigo bipolar que pequeñece a Marte. Bueno, hay muchas. y no es Zeus, ¿eh? No es Zeus. Bueno, Oye, es Júpiter, sí, Zeus. Júpiter. Ah, Sí, claro, sí, sí, sí. Oye, claro, claro. sí, Oye, ya sí, es casualidad. sí. Digo, en tu exposición tenías toda una sección dedicada ¿cómo se dice? Terraformación. Terraformación, sí, sí. La idea es si podemos modificar Marte de tal manera que lo podemos colonizar, ¿no? Y, bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Lo vamos a colonizar o no?
Yo creo que estamos muy obsesionados con llegar a Marte. Ahí, digamos, eso es una cuestión muy, muy compleja, porque, entre otras cosas, comenzamos este periodo de lo que alguna vez comentamos como diplomacia cósmica, ¿eh? Que llevamos, cuál es el respeto que tenemos por otros planetas, etcétera. Yo creo que sí, que vamos a ir progresivamente, que primero llegarán evidentemente en algún momento los científicos, que después evidentemente esos científicos, si han sido subvencionados por grandes corporaciones, las corporaciones querrán, digamos, obtener beneficios, posiblemente en forma de nuevos recursos, etcétera. Pero todo eso está relacionado con algo que ha pasado como a segundo plano en el momento en que llegó la Perseverance, se activó un poco, pero que la gente ignora que está pasando en este mismo momento, que es la nueva economía del espacio. Es decir, son millones y millones los que se están, billones, que se están invirtiendo en lo que llaman la nueva economía espacial, que es no solamente crear bases en la Luna, alguna de ellas para llegar con más facilidad a Marte, sino que todas las potencias están en esa, digamos, en esa nueva carrera espacial que tiene un elemento comercial muy, muy potente, ¿no? Entonces, ahora mismo se habla de nueva economía espacial, es decir, no solamente por los satélites que estamos enviando, sino por lo que se llama economía cislunar, que es la ida y el regreso continuo a la Luna, la creación de bases en la Luna. Todos lo están intentando, es decir, hasta los chinos leía que tienen, digamos, uno de los proyectos todavía no oficialmente declarado, pero que es llegar a Marte tripulado en el 2040, 2050, ¿no? Elon Musk, obviamente, que es, bueno, el extraño señor Musk. Bueno, ha tenido sus fracasos, ¿no? El Sí, crear la bueno, nave para 300 personas eran, o para 1000, no me sí, acuerdo sí. cuántas personas, Bueno, y pero eso no... están todos, ¿eh? Jeff Bezos de Sí, Amazon sí. también está en la carrera, pero digamos, el empresario magnate más decidido y claramente decidido a ir a Marte y a crear una ciudad allí es Elon Musk, sí. Pero en la exposición pusimos lo curioso es que eh, se ignora, por ejemplo, que, no sé, en Barcelona, en distintos lugares de Europa, etcétera, etcétera, con la Agencia Espacial Europea y todo, desde hace mucho tiempo hay proyectos que colaboran para lo que sería, bueno, el viaje, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del viaje? ¿Qué se podría llevar? Etcétera. En la Universidad Autónoma de Barcelona hay un proyecto, ya hay proyectos, digamos, de jóvenes astrónomos catalanes que presentaron a un premio sobre ciudades en Marte, una ciudad para 1 millón de habitantes. Ese proyecto también estaba en la exposición. Es decir, que esa es una zona que se está activando muchísimo, se está activando muchísimo. El tema de fondo que se pregunta a todos es si realmente Marte es el planeta B, y la respuesta es rotunda. Ahora no hay, y por muchos No, siglos, creo, años. o no sé, por lo menos por este siglo, no hay planeta B. No se pueden llevar 8.000 millones de personas a vivir a Marte. Si llegan, irá una élite. Y se intentó hacer aquella cápsula, que mantendría la atmósfera, y al cabo de un tiempo se descubrió que habían abierto las compuertas para que entrara aire de verdad. Y era un intento de empezar a crear lo que hubiera sido la colonización de Marte. Una nota romántica, Juan, ayer, día 15, hubo una ocultación de Marte por la Luna. O sea, los teníamos alineados y Marte se ocultó por el lado izquierdo de la Luna. Ujú, Una efeméride ujú. que se da pocas veces, ¿no? No Sí, se da sí. muy a menudo. Y pasó ayer. O sea que Marte, para Eh, los aficionados a la astronomía, pues seguramente mucha gente lo miró. ¿Vale? estamos grabando el programa, esto saldrá el sábado, pero estamos grabando el 15, pero claro, ya habrá pasado. Mañana, que es jueves 16, es donde se prevé también que eso continuará y que la visibilidad de Marte durante todo febrero
será muy, muy, muy relevante, porque precisamente si estará más iluminado, Estamos, parecerá más, sí, más grande no, y que la porque Tierra. estamos más cerca de él. Es el Exacto. momento en el que los dos planetas están del mismo lado del Sol y estamos lo más cerca posible el uno del otro, por lo tanto está a menos distancia, por lo tanto lo debemos brillar ¿Cómo más. se llama eso técnicamente? Ah, no tengo ¿Perihelio idea. o afelio? No, no, es independiente, es que Ah, coincidamos ah, en la órbita. vale, Porque si vale, las órbitas van claro, cada uno a su bola, claro, estamos a distancias de como la del Sol o más. claro. En cambio, si los dos vamos girando, no hace falta que sea en el perihelio. En cualquier instante que las dos órbitas se aproximen, pues hay una visibilidad mayor. Es un buen momento, ¿no? Digamos, si se pudiera, digamos, para precisamente porque es cuanto más cerca esté, donde lanzaremos, digamos, el primer viaje Sí, tripulado, si sí, sí. realmente existe, ¿no? Pero y es curioso que además estemos hablando de Marte en este momento, es decir, que nos está Sí, sí, ha influenciando. sido casualidad, ¿eh? Yo Sí, cuando tú sí, dijiste Marte, digo, ah, pues sí. sí, claro que sí. Juan, Sí, para no pasarnos mucho, sí. una última reflexión sobre todo lo que ha significado Marte para ti en estos años. Bueno, Marte ha significado para mí digamos, un antes y un después en la capacidad de síntesis, porque finalmente todos los proyectos en los que estás, que realizas y todo, están conectados con todo lo que hiciste, con todo lo que aprendiste, con todo lo que sabes. Entonces ha sido un gran ejercicio de síntesis. Pero sobre todo, y lo digo, digamos, con total transparencia, es un aprendizaje que continúa, es un aprendizaje que continúa, porque es abrir una mirada que ya al quedar abierta, eh, realmente, bueno, sigo actualizándome, siempre me llegan, además creo que las inteligencias artificiales ya saben que soy un amante de todo lo vinculado con Marte y tengo todos los días noticias de Marte. Entonces, todos los días hay una noticia. Sí, en la bandeja, en serio, tengo noticias de Marte. Hoy ha pasado tal cosa, hoy descubrieron tal historia, hoy pasó tanto. O sea que por lo tanto, sí, sí, he quedado allí. Pero eso realmente a mí me parece que lo interesante de todo a la hora de la verdad es, más allá de que lleguemos o no, de lo que se gaste o no, de la tontería de pensar realmente que vamos a vivir allí, etcétera, o no, aunque se haga, es tener conciencia de todo lo que estamos haciendo para ir a Marte, cómo, porque en última instancia debería ser así, lo aplicamos aquí en la Tierra. Y es verdad que hay muchas cosas que se utilizan en la investigación espacial que ya son perfectamente aplicables aquí en la Tierra. Por ejemplo, una cuestión muy curiosa que me enteré, ya me estoy extendiendo demasiado, es que, por ejemplo, el sistema que utilizan en un estadio de Holanda para depurar la orina de todos los que, fans que toman cervezas, etcétera, etcétera, y convertirla, digamos, y reciclarla, es un tipo de tecnología que en realidad el origen es el estudio de la supervivencia y de recursos para el viaje a Marte y también para la habitabilidad de Marte. Entonces, todo lo que sea revertir también, no que haya una ida y vuelta, que lo que se está empleando, lo que se está gastando en ir a Marte, sirva también para solucionar problemas en la Tierra. Eso me parecería, bueno, algo sensato. Muy bien, bueno, por mi parte, lo que yo quería decir es que para todas las personas que cuando hayan empezado a escuchar habrán dicho, Marte, por favor, qué locura. Eh, bueno, yo estoy muy contento de que hayamos hablado de Marte porque simboliza este espíritu que tú y yo tenemos, ¿no? De que la vida no se reduce a lo que es útil, a problemas, sino que hay el asombro, hay el afán de descubrir, hay el afán de explorar, hay esa necesidad que tenemos algunos, ¿no? Porque la vida esté llena de pequeños elementos que te sorprenden
y te hacen pensar que bueno, la vida es algo sutil y bonito, ¿no? Y que profundizar es un estado de la mente, ¿no? O sea, profundizar está en nosotros y todos los temas son válidos, Marte también, y muchos otros, ¿no? Y que hay un placer inmenso en hacerlo y en compartirlo, ¿no? O sea, que quería decir esto, que este programa de Marte tal vez es el que más sintetiza esa forma de pensar, ¿no? La del asombro, más la exploración, más el disfrutar de la vida en la zona templada. ¿Te parece bien? Sí, genial, como siempre. Bueno, nada. Ahora a pensar el tema de la semana próxima. Seguiremos sorprendiendo, sin duda. Vale. Bueno, gracias a todo el mundo. Chao, chao. Gracias a todos, un abrazo. Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Marte, el espejo rojo.